grabando. Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Vamos a pasar un nuevo tema. El tema que nos corresponde el día de hoy son los transformadores. Vamos a ver qué tipos de transformadores hay, cómo se clasifican y qué es un transformador. Entonces vamos a empezar viendo las siguientes proyecciones, que sería esta. Me confirman si ven, por favor, la proyección. Y pedirles, por favor, mientras lo ven, poder colocar su nombre completo al chat para tener su asistencia del día de hoy. ¿Ya? Bueno, estamos viendo ¿ven en pantalla? Sí, profe, sí. Sí, profe. Gracias. Entonces continuamos. Vamos a ver lo que son los transformadores. ¿Qué es un transformador? El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en un cierto nivel de voltaje a otro cierto nivel de voltaje por medio de la acción del magnetismo. ¿A qué nos referimos esto? Nos referimos a lo siguiente. Nosotros tenemos, en un transformador tenemos lo siguiente. Tenemos dos bobinas básicamente, una bobina primaria y la otra es secundaria. ¿Qué hace un transformador? Puede hacer crecer un voltaje, digamos, aquí estamos teniendo un voltaje, digamos, de 12 voltios, dependiendo al cálculo que se haga, en la segunda bobina va a salir un voltaje, digamos, de 220 voltios. ¿Cómo funciona esto? Esta bobina genera un campo magnético que está capturado por lo que es el núcleo, y ese campo magnético está circulando por este núcleo. Y posteriormente, esta segunda bobina, la bobina secundaria, lo que hace es captar todo ese magnetismo y lo transforma igual en voltaje, pero en otro valor. Pues básicamente así funciona un transformador. Bien. Vamos a ver la clasificación de lo que son los transformadores. Existen diferentes clasificaciones, vamos a ver algunas de ellas. Una de ellas es por el nivel de voltaje, es decir, podemos decir hay transformadores elevadores como reductores, por ejemplo. ¿A qué se refieren los elevadores? Si aquí tengo el ejemplo que les daba anteriormente, 12 voltios, este transformador lo va a elevar a 220 voltios. O los reductores, por ejemplo, tendríamos ingreso de voltaje de 220 voltios, aquí simplemente va a dar un voltaje, por ejemplo, de 12 voltios, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es los reductores y los elevadores. Esos son los transformadores que se clasifican por su nivel de voltaje. También tenemos por su número de fases. Por ejemplo, hay básicamente tres, lo que son los transformadores monofásicos, los transformadores trifásicos y los hexafásicos. Los monofásicos son los transformadores más comunes que se utilizan en radios, televisiones, y el ejemplo que les había dado el anterior, esos son transformadores monofásicos. Los trifásicos se apuntan a la utilización de tres bobinas básicamente en lo que es el primario, y posteriormente en el secundario igual van tres bobinas. Puede ser una transformación delta estrella en sus casos. Los hexafásicos se refiere a los transformadores que ya tienen 6 bobinas, ya que son transformadores de alta capacidad. También tenemos otro tipo de transformadores, por codificación estaríamos hablando, por el factor
por la forma de núcleo, mejor dicho. Tenemos, por ejemplo, lo que son los transformadores monofásicos de columna. ¿A qué se refiere esto? En que el núcleo es una forma de O y la bobina está siendo acomodada en los costados, como podemos ver este gráfico, ¿no? O a eso se refiere lo que son los de columna. También hay lo que son los transformadores monofásicos acorazados. Lo que vemos esta imagen de la derecha, estaremos viendo, tenemos un núcleo en forma de 8 volteado. Lo que hace esto es que toda la bobina se va acomodando en la parte central de este núcleo, ¿no? La bobina primaria y la bobina secundaria. También tenemos lo que son los transformadores trifásicos de columnas. Es similar eh, a lo que hemos visto de los monofásicos de columna, pero en este caso igual se trabaja en transformadores en forma de 8 y se van formando columnas de bobina. Y los acorazados trifásicos podemos ver aquí, ya no es de 8, sino es una forma de ladrillo de 6 huecos, como se puede observar. Y en ahí se van acomodando todas las bobinas para después posteriormente hacer la conexión del estrella. Por la forma del núcleo vemos otros tipos de transformadores. Lo que veíamos, los transformadores hexafásicos ya vienen con 6 fases directamente, y los transformadores toroidales. Estos transformadores toroidales tienen la característica que el núcleo es redondo y en ese núcleo van bobinándose todo lo que son las bobinas, ¿sí? Mayormente este tipo de transformadores se utiliza en lo que son los equipos de sonido, poderes, etc. Por su núcleo, otra forma de clasificación sería por su núcleo, que normalmente existen 3. Existen lo que son los núcleos de aire, núcleos de hierro y núcleos variables, ¿no? Vemos lo que son el núcleo de aire, se refiere en que no tiene un núcleo metálico o de hierro, ¿no? O sea, no hay una conexión directa, sino solo son 2 bobinas. Podríamos dar un ejemplo de esto, serían los cargadores de los celulares inalámbricos, digámoslo así, que hay el cargador redondo mayormente y ahí se lo coloca el celular, entonces el celular está captando el magnetismo que genera la bobina del cargador, y el celular está captando ese magnetismo y lo convierte en energía y empieza a cargar el celular. Lo que son los de núcleo de hierro son los que mayormente se utiliza, tienen lo que es materiales muy magnéticos para que pueda haber circulación. Y por último, lo que son los núcleos variables. Mayormente estos se utilizan para que haya variación de voltajes o amperajes. Un ejemplo de ellos sería lo que son algunas máquinas de soldar eléctricas por medio del arco, que tiene su, digámoslo así, palanquita que va moviendo la bobina, el núcleo variable, y eso determina cuántos amperios va a utilizarse al soldar. Por último, para el siguiente tema que vamos a ver, vamos a ver cómo se realiza el rebobinado de transformadores. Entonces, ahí podemos ver algunos pasos. Por ejemplo, está determinar la potencia del transformador, la determinación de la sección del núcleo, determinación del número de espiras para cada bobina, el tipo de alambre que es para la bobina, nos estamos refiriendo no el tipo de material, sino el tipo en lo que es el espesor y del alambre, ¿no?
Estamos hablando, no estamos hablando de un alambre de mar, estamos hablando de un alambre de cobre aislado, ¿no? Después también estaríamos, después, el siguiente paso sería determinar la corriente por cada bobina. Posteriormente estaríamos viendo densidad de la corriente. Y después vamos a ver también la determinación de la sección transversal del conductor, que va a ser muy importante para determinar qué tipo de bobina vamos a utilizar. Por último, vamos a ver lo que es la determinación de la sección del transformador, ¿ya? Esto es para determinar cuánto de bobina vamos a utilizar aproximadamente. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Tenemos que saber fórmulas, debemos saber algunos aspectos muy importantes de lo que es, por ejemplo, corriente, que es potencia, y vamos a ver ese. Muy bien. Si tuviesen alguna pregunta más, No le hice todo claro. ya, quisiera que por favor voy a mandar al chat de Zoom lo que es una pequeña evaluación. Ya, voy a mandarles en este momento para que pueda también ver cuánto han asimilado el tema. Ya, un minuto voy a copiar el enlace. Es un enlace que ustedes solo tienen que responder las preguntas que están ahí. Ya es en el Google Form, pues ingresan a ese enlace y pueden hacer la evaluación. Van a tener 10 minutos antes de que se cierre automáticamente el enlace. Entonces yo voy a esperar hasta 10 minutos y se va a cerrar automáticamente y yo voy a revisar las respuestas que hayan elegido. Entonces, si no tienen alguna pregunta más, estaríamos terminando la clase. Bueno, entonces muchas gracias y pues seguimos en la siguiente clase.